Vamos al libro de Romanos 12:1. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está exhortando a los creyentes a hacer un sacrificio vivo. Ser un sacrificio vivo significa vivir la palabra de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne. Sigue diciendo Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La primer característica de un sacrificio vivo es la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad, como lo dice Pablo, es reconocer que todo lo que soy y tengo es de Dios. Reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Reconocer que Dios me ha dado algunos dones y algunos talentos, pero que yo lo puedo hacer todo. También podemos ver que Pablo está poniendo como fundamento la humildad. Y sigue diciendo: pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La segunda característica de un sacrificio vivo es que se congrega. Tiene un lugar donde se congrega, donde puede crecer, donde puede ser parte del cuerpo de Cristo. Congregarse físicamente no es una sugerencia que Dios me hace, es una respuesta a escuchar la voz de mi buen pastor, que es Jesús. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, unamos esa verdad del Salmo 23 con Juan 10:14. Este es Jesús hablando: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, en estos pasajes nos llevan a la conclusión de que si Jesús es mi buen pastor y yo soy su oveja, y todavía cuando vamos leyendo dice que Él pone por garantía su vida, eso significa que Él me va a llevar a los pastos verdes, que es su palabra, y también me va a llevar a un lugar donde mi alma sea apacentada, donde mi alma será cuidada, será corregida, será guiada, será alimentada y nutrida. Las ovejas de Dios son constantes, permanecen y escuchan, no brincan de un lado a otro. Ahora, como miembro del cuerpo, la metáfora es aún más reveladora, porque basta con mirar nuestro propio cuerpo y cómo opera cada miembro en armonía. De esa misma manera, el cuerpo de Cristo es uno, pero aunque es uno en toda la tierra, a cada uno de sus miembros Dios le designa un lugar donde tiene que congregarse. Así que Pablo sigue enseñando. Y después que da la explicación de la humildad, de ser un sacrificio vivo, de ser parte del cuerpo de Cristo, ahora entramos a los dones del Espíritu Santo. De manera
que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos la multiforme gracia de Dios derramada en cada uno de sus hijos, en cada uno de los miembros de la iglesia. Unos son ojos, otros son manos, otros son pies, pero todos decorosos y del mismo valor para Dios, con diferentes asignaciones, pero con un mismo valor. Como una de las preguntas que me enviaron sobre los sueños, estos se encuentran en el don de profecía. Pero es importante notar también que la Biblia habla de personas que soñaron de parte de Dios y no eran precisamente del pueblo de Dios. Tenemos en Génesis 20, Abimelech soñó. Fue un sueño de advertencia de no tocar a Sara y Dios se lo dio. También vemos que Faraón también soñó, que Nabucodonosor también soñó, que la esposa de Pilato también soñó. ¿Por qué razón sucedió esto? Bueno, porque podemos ver que Job 33, que es uno de los libros más antiguos, dice lo siguiente, 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ahora nos podemos dar cuenta la razón por la cual Dios da sueños a una persona que no tienen una relación con Él. Y una de esas razones que dice Job es para apartar al ser humano de su soberbia. ¡Wow! ¡Qué Dios tan maravilloso! Eso nos habla de su misericordia. Como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. La siguiente pregunta, ¿Satanás da sueños? Puede influenciar, ojo, pero no en un sacrificio vivo. ¿Cómo lo sé? Porque si tú tienes un sueño que te aparta de Dios, entonces simplemente no puede ser de Dios. Jeremías 23:27 dice lo siguiente: ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Qué está diciendo Dios en Jeremías? Que los que soñaban esos sueños apartaban al pueblo del corazón de Dios y lo orillaban a la idolatría y a operar en las obras de la carne, en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es lo que Dios se refería en Jeremías 23, porque eso es lo que significa Baal, las obras de la carne. También Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos,
que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Ok, eso lo dice Deuteronomio 13:1. Te voy a dar un ejemplo muy práctico de la vida diaria. Tenemos el ejemplo del Islam. El fundador tuvo un sueño donde él recibía un libro y eso desvió a mucha gente, sigue desviando a mucha gente. Ese sueño dado a ese hombre, a ese fundador, creó una herejía. ¿Cuáles son algunas de esas herejías? Bueno, dicen que Jesús es creado y que no es el creador. Eso es una herejía que va en contra de la palabra de Dios. También dicen que Jesús no fue crucificado. Esa también es otra herejía. También dicen que no es el Hijo de Dios. Eso también es otra herejía que te aparta de la verdad del Evangelio. Así que esto es solo un ejemplo de alguien que soñó algo antibíblico. ¿Cómo saber que un sueño viene de Dios y no de mi alma? Recordemos que en el alma están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los recuerdos, pero la característica es que tiene que traer paz. Te puedo dar alguna de las características que dice que un sueño es dado por Dios. Número 1, aunque vemos a través de la palabra de Dios que Dios da sueños, pero hay una característica que solamente Dios le dio a sus hijos. ¿Cuál es esa característica? Que Dios no solamente les dio los sueños, sino la interpretación de ellos. 2, Dios no es un Dios de confusión. Un sueño de Dios trae paz, edifica, exhorta, te lleva a glorificar a Dios. Tiene un propósito, da dirección clara, está cimentado en el amor de Dios, transforma el corazón, te lleva a la humildad, produce un temor reverente a la presencia de Dios. La palabra de Dios es mi filtro y la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo me lleva a toda la verdad. Ahora, sigamos con las características de ser un sacrificio vivo. Dice número 1, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que os gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Si te has preguntado qué es un sacrificio vivo, Romanos 12 nos da lo que es un sacrificio vivo. Recordemos que al leer la palabra de Dios no podemos leer solamente un versículo, sino hay que leer todo el contexto de ese versículo e ir más allá. Hay que estudiar, hay que escudriñar. Gracias por sus preguntas. Es una honra poder contestarlas. Espero que haya resuelto sus dudas.